en el tráfico, de camino a casa, ella vio a su novio con una mujer en el coche. Su corazón se aceleró. Sin dudarlo, le dijo al mototaxi que lo siguiera, y lo que pasó después fue increíble. El aire denso y húmedo de esa tarde en Salvador parecía presagiar la tormenta que se estaba formando, no en el cielo, sino dentro del alma de Thais. El sol, un disco incandescente e implacable, castigaba el asfalto, haciendo que el calor subiera en ondas que distorsionaban el paisaje. En casa de su amiga, las risas y la conversación ligera intentaron, en vano, disipar una inquietud que Thais no sabía nombrar. Un presentimiento sutil que se anidaba en su pecho como un ave de mal agüero. Se despidió con un abrazo que le pareció más largo de lo habitual, como si buscara un puerto seguro antes de lanzarse al mar revuelto que la esperaba sin que ella lo supiera. Decidió volver a casa. El cansancio del día pedía el consuelo de su hogar, el abrazo de Paulo, su novio, el hombre a quien le había entregado no solo las llaves de su apartamento, sino los secretos más profundos de su corazón. Abrió la aplicación en su celular, la pantalla brillando contra la luz del atardecer, y pidió un mototaxi. Era la forma más rápida de sortear el caótico tráfico de la ciudad, de deslizarse por las venas urbanas que latían con una vida frenética. Se acomodó el bolso en su regazo, un gesto automático, y se subió a la parte trasera de la moto, sintiendo el motor vibrar debajo de ella, una promesa de movimiento y escape. ¿Hacia dónde? Aún no lo imaginaba. La moto arrancó, y el viento caliente comenzó a azotar su rostro, trayendo consigo el olor a brisa marina y asfalto, la banda sonora de una ciudad que nunca dormía. Las calles de Salvador se desplegaban ante ella, un laberinto de colores y sonidos. Los postes de luz amarillenta comenzaban a encenderse, pintando el escenario con pinceladas de noche, nostalgia y melancolía. Thais recostó la cabeza, cerrando los ojos por un instante, y pensó en Paulo. Él creía que ella todavía estaba en casa de su amiga, inmersa en conversaciones triviales. Una pequeña mentira, un detalle inofensivo. Ella simplemente había salido antes, ansiosa por sorprenderlo, por sentir su olor en su almohada. Una sonrisa discreta se dibujó en sus labios. No sabía que la sorpresa de esa noche no sería la suya. Fue entonces cuando, en un abrir y cerrar de ojos, el universo pareció detenerse. Entre el flujo incesante de vehículos, una forma familiar cortó su visión como una cuchilla afilada. Un coche, no cualquier coche, el coche de él, el Honda Civic, azul, con esa pequeña pegatina de la tabla de surf en el cristal trasero que ella misma había pegado una tarde de domingo. Ahí estaba él, inconfundible, circulando por el mismo barrio donde ella acababa de estar. Una ola de hielo recorrió su espina dorsal, erizando cada vello de su cuerpo, en total contraste con el calor sofocante de la ciudad. El corazón de Thais, que hasta segundos antes latía a un ritmo tranquilo, se aceleró en una cadencia de puro pánico. Los latidos resonaban en sus oídos, ahogando el sonido del motor, de las bocinas, de la vida a su alrededor. ¿Qué hace él aquí? La pregunta estalló en su mente, no como una simple curiosidad, sino como el detonante de una bomba de relojería. Él debería estar en casa, o tal vez en el trabajo, terminando algún proyecto. En cualquier lugar, menos allí. Ese barrio no formaba parte de su ruta, no había una razón plausible para su presencia. Y entonces, esa voz, la intuición que toda mujer lleva como una brújula interna,
gritó. No susurró. Gritó con la fuerza de un huracán. Había algo terriblemente mal. Ese coche, en esa calle, en ese preciso momento, era una pieza fuera de lugar en el rompecabezas de su vida, una nota disonante en la sinfonía de su amor. Cada fibra de su ser vibraba con la certeza de que estaba a punto de descubrir algo que la destruiría. Le faltó el aire en los pulmones. El bolso en su regazo pareció pesar 1 tonelada. El mundo a su alrededor se transformó en una mancha, y el único punto nítido era ese vehículo azul que se alejaba lentamente, llevándose consigo su paz, su seguridad, su inocencia. El instinto de supervivencia, o tal vez el de autodestrucción, se apoderó de ella. No podía dejarlo ir, no podía volver a casa y fingir que nada había pasado, pasar la noche corroyéndose en la duda, imaginando los peores escenarios. Ella necesitaba ver, necesitaba saber, incluso si la verdad la destrozaba. Con el cuerpo temblando, pero la voz sorprendentemente firme, se inclinó hacia adelante, su aliento caliente tocando la nuca del mototaxista. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera procesarlas, una orden desesperada que venía del fondo de su alma herida. Señor, por favor, siga a ese coche, es de mi novio. El mototaxista, un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por el sol y la carretera, la miró por el pequeño espejo retrovisor. Sus ojos, acostumbrados a ver de todo en las calles de Salvador, se encontraron con la expresión de Thais, y dudaron. Vio la angustia, la urgencia, la chispa de locura que brillaba en su mirada. Él sabía, con la sabiduría de las calles, que ese tipo de petición nunca terminaba bien. Era el preludio de un lío, de un drama que él no quería para sí. Pero había algo en su tono, una vulnerabilidad tan profunda, un dolor tan palpable, que le impidió negarse. Él solo asintió, un movimiento casi imperceptible de la cabeza, y con una cautela profesional aceleró la moto, insertándose en la corriente del tráfico, ahora no solo como un simple conductor, sino como el cómplice involuntario de un destino que estaba a punto de revelarse. Thais, inquieta, se agarró con más fuerza a las asas de la moto, el cuerpo rígido, los nudillos blancos. Sus ojos, fijos en el coche de Paulo, no parpadeaban. Cada metro que la moto avanzaba, acercándola a ese vehículo, era un paso hacia el abismo. La desconfianza, antes una pequeña semilla, ahora era un árbol monstruoso, con raíces que se extendían por su pecho, asfixiándola. Repasó mentalmente las últimas semanas, los últimos meses, los pequeños cambios de comportamiento de Paulo, el celular que ahora vivía boca abajo, las llamadas que atendía alejándose, las noches en que llegaba más tarde, alegando exceso de trabajo, piezas sueltas que, hasta entonces, ella se negaba a unir. Ahora la imagen de ese coche frente a ella era el imán que las unía a todas, formando un cuadro aterrador de traición. La persecución silenciosa por las calles iluminadas de amarillo ya no se trataba solo de seguir un coche. Se trataba de seguir el rastro de sus propias ilusiones rotas en busca de una verdad que, sentía, la rompería en 1000 pedazos. La moto se abría paso por el tráfico, con una agilidad que rozaba la imprudencia, una extensión metálica de la urgencia que consumía a Thais. Cada coche adelantado, cada semáforo amarillo cruzado en el último segundo, era una pequeña victoria en su desesperada casa. El coche azul de Paulo permanecía a la vista, un espectro que la guiaba a través del laberinto urbano. Su corazón,
golpeaba contra sus costillas, un latido desacompasado que parecía querer romper su pecho y saltar al asfalto caliente. El mundo exterior se había convertido en un túnel, donde solo ella, la moto y el coche de Paulo existían. El resto era una mancha de luces y sonidos distorsionados, el escenario desenfocado de su tragedia personal que se desarrollaba en tiempo real. La distancia disminuía. Metro a metro, el mototaxista la acercaba al epicentro de su terremoto emocional. Thais se inclinaba hacia adelante, los ojos ardiendo por el viento y la falta de parpadeo, intentando descifrar cualquier detalle a través del cristal trasero. Fue entonces cuando, por una fracción de segundo, en un vistazo cruel y fugaz, lo vio. No era una imagen nítida, sino una impresión, una sombra que su cerebro procesó más rápido que la vista. Una silueta en el asiento del pasajero, una silueta innegablemente femenina, delineada por la luz de un poste que pasó como un flash. La forma de una cabeza con cabello largo, el contorno de un hombro que no era el de ella. En ese instante, el tiempo se congeló. El aire que respiraba se transformó en cristal molido, rasgando sus pulmones. La sospecha, la angustia, la intuición, todo lo que la atormentaba en los últimos minutos, se solidificó en una certeza brutal, una verdad tan pesada que la aplastó. El suelo no solo desapareció debajo de ella, el universo entero se desintegró, dejándola en caída libre en un vacío de dolor y furia. La sangre, antes helada por el pánico, ahora hervía en sus venas, una lava incandescente que subía del fondo de su alma traicionada, quemando todo a su paso. Ya no había Thais, la mujer que amaba, que sonreía, que soñaba. Había solo una fuerza de la naturaleza, una tormenta de sentimientos primarios a punto de explotar. Y explotó. La voz que salió de su garganta no era la suya. Era un grito gutural, desgarrado, la personificación de un corazón que se partía. ¡Para el coche, Paulo! ¡Para ese coche! ¡Ahora! El sonido cortó el ruido del tráfico, una sirena de desesperación que hizo que incluso el experimentado mototaxista se sobresaltara. Era un grito que no pedía, sino que ordenaba. Un grito que llevaba años de amor y dedicación siendo profanados en un solo momento. Ella no pensó en las consecuencias, en la gente a su alrededor, en el peligro. Su realidad se resumía en un único imperativo, la confrontación. Necesitaba mirarlo a los ojos, a los de ella, y hacer que presenciaran el dolor que estaban causando. Dentro del Honda Civic azul, el grito de Thais penetró como una bala. Paulo, que hasta entonces conducía con la despreocupación de quien no tiene nada que esconder, miró por el retrovisor. Lo que vio lo heló. La imagen de Thais en la parte trasera de una moto, el rostro transfigurado por la rabia, los labios abiertos en un grito silencioso que él casi podía volver a oír. El pánico lo dominó. La adrenalina de la culpa, la más potente de todas, inundó su sistema. No había forma de explicarlo. No había forma de justificarse. Lo habían atrapado. La trampa del destino, o de su propia estupidez, se había cerrado sobre él. Su primera y única reacción no fue la de enfrentar, sino la de huir. El pie se hundió en el acelerador. El motor del coche rugió en protesta y el vehículo se disparó hacia adelante, intentando desesperadamente librarse de la imagen fantasmal de su propio fracaso que lo perseguía.
La aceleración brusca fue una confesión. Para Thais, fue como si él hubiera gritado de vuelta: «Sí, es verdad, y no me vas a alcanzar». Su huida fue el sello final en su sentencia de traición. El mototaxista, atrapado en el fuego cruzado de ese drama, redujo la velocidad instintivamente. Miró a Thais por el retrovisor, el rostro una máscara de preocupación y duda. «Señorita, no puedo meterme en esto. Esto es demasiado lío. Esto me va a traer problemas a mí y a usted». Sus palabras eran razonables, prudentes, pero la razón había abandonado a Thais hacía mucho tiempo. Se giró hacia él, los ojos inyectados, las lágrimas finalmente rompiendo las barreras y corriendo por su rostro, mezclándose con el sudor y el polvo. Su voz salió embargada, un soplo de desesperación y súplica que habría conmovido a la más dura de las piedras. «Por el amor de Dios, le pago el doble, el triple, le doy lo que quiera, pero no lo deje escapar». Cada palabra era un pedazo de su alma siendo expuesto. «Necesito atraparlo infraganti, no aguanto más que me tomen por idiota. Por favor, señor, por favor». La transformación en su rostro fue lo que lo convenció. La furia había dado paso a una vulnerabilidad cruda, el dolor de una mujer al límite de sus fuerzas. Él vio en sus ojos no solo la rabia de la traición, sino la agonía de una duda que la consumía viva. Él, un hombre sencillo, padre de 2 hijas, imaginó por un segundo a una de ellas en esa situación. Su corazón se encogió. Suspiró, un sonido de resignación, como quien acepta una llamada del destino. Ya no era un simple conductor, era el caballero de una reina destronada en busca de su justicia. Sin decir una palabra, inclinó el cuerpo hacia adelante, el gesto de un piloto profesional, y giró el acelerador con decisión. El motor de la moto respondió con un rugido poderoso, y fueron lanzados hacia adelante, la persecución ahora elevada a un nuevo nivel de peligro e intensidad. El viento azotaba el rostro de Thais con una fuerza brutal, intentando arrancarle las lágrimas de los ojos, pero apenas sentía. Nada la impediría alcanzar la verdad. El dolor físico era insignificante comparado con la herida que sangraba en su pecho. El coche de Paulo zigzagueaba entre los otros vehículos, una danza desesperada de huida. Pero la moto, ágil e implacable, seguía cada movimiento, pegada a su sombra, la materialización de una conciencia culpable de la que él no podría escapar. La caza estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. La persecución se transformó en una danza febril con la muerte, un ballet de metal y desesperación bajo las luces amarillentas de Salvador. El coche de Paulo cortaba el tráfico como un animal herido, salvaje e impredecible. La moto, pilotada con una maestría nacida de la necesidad, lo seguía como una sombra vengativa, negándose a ser despistada. Para Thais, el mundo se había convertido en una mancha de alta velocidad. El viento ya no era una caricia, sino un agresor que le robaba el aliento e intentaba cegarla con sus propias lágrimas. Cada fibra de su cuerpo estaba tensa, un hilo de alto voltaje a punto de romperse. No sentía miedo del peligro físico, de la caída, del accidente. El único terror que la dominaba era el de perder ese coche de vista, el de permitir que Paulo y su cómplice anónima desaparecieran en la noche, riéndose de su dolor. Entonces, como un acto de intervención divina o una cruel ironía del azar, una luz roja brilló al frente, intensa, imperativa. El semáforo se cerró. Por un instante,
que pareció extenderse por una eternidad, el destino pareció ponerse del lado de Thais, ofreciéndole, en una bandeja de plata, la oportunidad que tanto anhelaba. Los coches de adelante frenaron, y Paulo, acorralado por el muro de metal que se formó, no tuvo otra opción más que detenerse. El coche quedó inmovilizado a pocos metros de distancia, justo enfrente de la moto. Una trampa perfecta. El corazón de Thais dio un salto tan violento que sintió el gusto metálico de la sangre en la boca. Era ahora. La cortina estaba a punto de subir para el acto final. La adrenalina, que ya corría en dosis enormes por su sistema, alcanzó el punto máximo, transformándose en un combustible puro y volátil. Ya no había pensamiento racional, solo instinto. El dolor, la rabia, la humillación, la sensación de ser traicionada y desechada. Todo eso se fusionó en un único impulso abrumador. Aún montada en la parte trasera de la moto, que apenas había dejado de temblar, Thais se llevó las manos a la cabeza. Sus dedos, ágiles y movidos por una furia ciega, encontraron el seguro del casco. Con un clic seco, lo soltó. Se lo arrancó de la cabeza en un gesto brusco, liberando su cabello que danzó en el aire como serpientes negras. El casco, antes un símbolo de protección, se transformó en su mano en un arma, la extensión de su alma rota. En un movimiento explosivo, un arco de pura catarsis lo arrojó. El casco voló por el aire, un proyectil oscuro contra las luces de la ciudad, girando a cámara lenta por un segundo eterno antes de encontrar su objetivo. Crash. El sonido no fue solo un ruido, fue una fractura en el tejido de la realidad. El cristal trasero del coche de Paulo no se agrietó, se desintegró, explotó en una lluvia de cientos, miles de pequeños diamantes de cristal templado, que brillaron por un instante bajo la luz del poste antes de caer sobre el asiento y el asfalto. El eco de la destrucción reverberó por la calle. Un grito de cristal que silenció las bocinas y las conversaciones. Peatones en la acera se giraron bruscamente, los rostros una mezcla de susto y curiosidad mórbida. Otros conductores miraron incrédulos la escena, que parecía sacada de una película de acción. Dentro del coche, el caos se instaló. La mujer cuya silueta había atormentado a Thais reaccionó con el pánico de un animal sorprendido. Con un movimiento rápido y desesperado, se agachó, el cuerpo contorsionándose para esconderse debajo de la línea de los cristales, como si la invisibilidad pudiera borrar su presencia y su culpa. Paulo, por su parte, fue tomado por un pánico ciego y absoluto. La realidad de su situación lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Su novia, en un ataque de furia, acababa de destruir su coche en medio de un cruce concurrido. El semáforo todavía estaba en rojo, un ojo rubro y juzgador, pero él no lo pensó dos veces. El instinto de huida superó cualquier resquicio de sentido común. Engranó la marcha con violencia, el coche tembló, y con el neumático chirriando en el asfalto, se disparó, cruzando el cruce a gran velocidad, ignorando la luz, los otros coches, el peligro. Desapareció en la oscuridad de la siguiente calle, dejando atrás un rastro de cristal y un escándalo en pleno desarrollo. Thais gritaba, un sonido continuo de dolor y frustración, pero su voz era una nota frágil, tragada por el rugido del motor de Paulo en fuga y por el murmullo asustado que se formaba a su alrededor. Él había escapado, de nuevo. El mototaxista que había observado la escena con los ojos desorbitados se volvió hacia ella,
Su preocupación inicial se había transformado en una alarma genuina. Vio su rostro, las lágrimas ardiendo, la expresión de furia desamparada, y notó la ausencia del equipo de seguridad. Suspiró profundamente, el sonido de quien se ve en una situación mucho peor de lo que imaginaba. «Señora, esto es demasiado peligroso. Ahora está sin casco. Y mire, con todo respeto, ese casco era caro». La mención del valor material del objeto pareció un insulto a la magnitud de su dolor. Thais lo miró, los ojos suplicantes, la voz ronca por la emoción. «No se detenga, por favor. Él no me va a engañar de nuevo», insistió ella, la determinación reavivándose de las cenizas de su frustración. «Yo le pago otro casco, le pago lo que sea, pero vamos tras él». Ella no le dio tiempo para responder. Señaló en la dirección que el coche había tomado, su brazo temblando, pero su orden era absoluta. El mototaxista miró a la mujer desprotegida y desesperada en su parte trasera. Miró la calle donde el caos se había instalado y tomó su decisión. Ese drama ya era suyo también. Con un último suspiro de resignación, aceleró una vez más, sumergiéndose en la noche detrás del fugitivo, ambos ahora cómplices en una casa que se volvía más peligrosa y sin retorno a cada segundo. La noche de Salvador, antes un telón de fondo indiferente, ahora parecía cómplice de esa casa insana. La moto, con su motor rugiendo como un animal salvaje, devoraba el asfalto, impulsada por la promesa de un pago generoso y tal vez por un sentido de justicia distorsionado que el mototaxista ahora compartía. Thais en la parte trasera era la imagen misma de la furia encarnada. Sin la protección del casco, el viento azotaba su rostro con violencia, pero ella no se retiraba. Cada ráfaga de aire era como una bofetada, un recordatorio de la humillación que la impulsaba hacia adelante. Su cabello volaba descontroladamente, un estandarte de su guerra personal. Sus ojos, fijos en la parte trasera del Honda Civic, que ahora ostentaba un agujero negro e irregular donde antes había un cristal, ardían con una mezcla de lágrimas y odio. Paulo conducía como un hombre poseído por el demonio del pánico. La destrucción de su coche, la escena pública, la certeza de haber sido descubierto de la forma más escandalosa posible. Todo eso lo había transformado de un traidor disimulado en un fugitivo desesperado. Hacía giros bruscos, entraba en calles desconocidas. Su único objetivo era despistar a la moto que se aferraba a su trasero como una maldición. Él no conocía bien esa parte de la ciudad, un laberinto de calles estrechas y mal iluminadas, y fue esa ignorancia la que sellaría su próximo error. En un intento de atajar, de encontrar un atajo hacia la libertad, giró el volante con fuerza y entró en una vía que parecía más oscura y más estrecha que las otras. Por unos segundos, aceleró, creyendo haber encontrado finalmente una ruta de escape. Pero la calle se estrechaba cada vez más, flanqueada por muros altos y casas silenciosas. Y entonces vio, al final de la vía, muro de hormigón infranqueable, adornado con grafitis, y el aviso silencioso de su error fatal. Un letrero de calle sin salida, oxidado, casi invisible en la penumbra, se burlaba de él. Estaba atrapado, acorralado. Para Thais, ese momento fue como si el cielo se abriera. Cuando la moto entró en la misma calle y las luces del faro iluminaron el callejón sin salida, revelando el coche de Paulo parado bruscamente ante el muro. Un grito de triunfo y alivio casi escapó de sus labios. Su corazón, que latía a un ritmo de pánico,
ahora se disparaba con la certeza de la victoria. Era el final de la línea. Ya no había a dónde huir. La verdad, finalmente, sería dicha cara a cara. Era la oportunidad que ella esperaba, la confrontación que el destino le debía. Incluso antes de que la moto se detuviera por completo, la impaciencia y la furia la consumieron. No podía esperar ni un segundo más. Saltó de la parte trasera en movimiento, un gesto impensado y peligroso. Sus pies tocaron el suelo, pero su cuerpo, impulsado por la velocidad y la emoción, no acompañó la furia de su mente. El asfalto de esa calle olvidada era irregular, lleno de baches y parches. Su tobillo se torció. El equilibrio la abandonó en el momento más crucial. Con un golpe sordo, cayó. La caída fue brutal y humillante. Sus rodillas chocaron contra el suelo duro, el dolor agudo subiendo por sus piernas. Instintivamente, extendió las manos para protegerse y las palmas se le rasparon contra el asfalto áspero. La piel se desgarró en un ardor inmediato. El polvo de la calle ensució su ropa, manchando la tela con el color de la derrota. Por un instante, se quedó allí, a gatas, jadeando, el dolor físico mezclándose de forma cruel con la humillación abrumadora de haber caído a los pies de su traidor. Era como si el propio suelo la estuviera castigando por su audacia, por atreverse a exigir la verdad. Mientras Thais luchaba por levantarse, el aire silbando dentro de sus pulmones, Paulo vio su oportunidad. El pánico que lo había paralizado se transformó en una acción fría y calculadora. No se bajó del coche para ayudarla. No preguntó si estaba bien. Su único pensamiento era escapar. Con una brutalidad chocante, engranó la marcha atrás. El motor gritó y el coche dio un tirón hacia atrás, los neumáticos chirriando, levantando polvo y pequeños escombros. Maniobró con una velocidad desesperada, girando el volante con furia, el coche casi raspando los muros. La intención era clara: crear una barrera, impedir que Thais, que ahora se levantaba tambaleante, se acercara a la puerta del pasajero, donde la amante seguía agachada, una presencia cobarde e invisible. Thais, de pie pero inestable, dio un paso adelante, el brazo extendido, la boca abierta para gritar su nombre, para exigirle que la mirara a la cara. Pero era demasiado tarde. Con un giro brusco final, Paulo alineó el coche en dirección a la salida de la calle. No la miró. No hubo una última mirada, un gesto de remordimiento. Nada. Simplemente pisó a fondo el acelerador. El coche se disparó fuera de la calle sin salida, pasando a centímetros de ella, el viento del desplazamiento moviendo su ropa. En segundos, dobló la esquina y desapareció, dejando atrás solo el eco del motor, el olor a neumático quemado y un silencio profundo y abrumador. Thais se quedó parada en medio de la calle oscura, el cuerpo arañado, la ropa sucia, el alma hecha pedazos. La adrenalina que la había sostenido se disipó, dejando un vacío helado en su lugar. La fuerza que la había impulsado se desvaneció, y sus piernas temblaron, amenazando con ceder. Miró hacia la esquina por donde él había desaparecido, y la realidad la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Había escapado, y peor que eso, la había dejado tirada en el suelo. La había visto caer y usar su vulnerabilidad para huir. La traición del cuerpo se sumaba ahora a la traición del alma, una capa de crueldad que ella jamás imaginó que fuera posible. El mototaxista, que había presenciado todo con una expresión de impotencia, apagó la moto
y corrió hacia ella. El silencio de la calle ahora solo era llenado por la respiración entrecortada de Thais. Él la alcanzó, y con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad de la escena anterior, le tocó el hombro. «Señorita», comenzó, la voz cargada de una compasión genuina. La ayudó a sentarse en el bordillo, bajo la luz tenue de un poste solitario. Sacó un pequeño pañuelo del bolsillo y torpemente se lo ofreció para que se limpiara la sangre que comenzaba a brotar de los arañazos en sus manos. «Señorita, vamos a casa. Esto no vale su salud. Él no vale la pena para que usted esté tirada en el suelo de esta manera». Sus palabras, sencillas y sinceras, rompieron la última barrera de Thais. El llanto llegó. No un llanto de rabia, sino un sollozo profundo, que venía del fondo de su ser, un lamento por la pérdida no solo de un amor, sino de sí misma. Lloró por la humillación, por el dolor físico, por la vergüenza de haberse expuesto de esa manera, por haber luchado tanto para, al final, ser dejada atrás como basura, sin fuerzas para protestar, para pedir otra persecución inútil. Ella simplemente asintió. El mototaxista la ayudó a levantarse y a subirse de nuevo a la moto. El viaje de vuelta fue una mancha de silencio y dolor. El viento ahora parecía frío, y cada luz de la ciudad era un testigo de su derrota. Al llegar a la puerta de su edificio, se bajó de la moto como un autómata. Abrió el bolso, las manos temblando, y sacó el dinero. No lo contó. Tomó todos los billetes que tenía y se los extendió al hombre que había sido su cómplice y su único testigo. Era mucho más del triple del valor de la carrera, y ciertamente cubriría el costo de un casco nuevo, tal vez dos. Era el pago por su lealtad, por su compasión, un gesto final para cerrar ese capítulo terrible. Él intentó rechazar el exceso, pero ella insistió con una mirada que no permitía discusión. Entró en el edificio sin mirar atrás. Subió en el ascensor, viendo su reflejo desaliñado en el espejo, y al entrar en su apartamento, el silencio la acogió como un sudario. El hogar que antes era un refugio, ahora era un mausoleo, lleno de fantasmas de un amor que se había revelado como una mentira. Se arrastró hasta el sofá y se desplomó. El cuerpo dolorido, el corazón destrozado y el alma aplastada por un peso que parecía imposible de soportar. La vergüenza de haber luchado y perdido. Los días que siguieron a esa noche fatídica no fueron medidos por el calendario, sino por la profundidad del silencio. El apartamento de Thais, antes un santuario de amor y complicidad, se transformó en una cámara de eco para su dolor. Cada rincón guardaba un recuerdo que ahora la apuñalaba. El portarretratos en la estantería con la sonrisa falsa de Paulo, la taza de café que él usaba todas las mañanas, el lado vacío de la cama que parecía un abismo helado. El mundo exterior, con su sol implacable y su agitación incesante, parecía una afrenta a la parálisis que la dominaba. Se movía como un fantasma dentro de su propia casa, el cuerpo dolorido por los arañazos de la caída, pero el alma herida por un golpe mucho más profundo. Una primera fase fue la de la negación furiosa. No podía aceptar su silencio, no después de todo. La imagen de Paulo acelerando el coche, dejándola caer en el asfalto, era una herida abierta que pulsaba en su mente. Necesitaba una explosión, una confrontación, una catarsis que la persecución no le había dado. Tomó el celular, las manos aún temblorosas, y marcó su número. 1, 2, 3 veces.
La llamada resonaba en el vacío y caía en el buzón de voz. La voz electrónica e impersonal, siendo un insulto a su urgencia. Con cada intento no respondido, la furia crecía, una marea negra que amenazaba con ahogarla. Ella no quería explicaciones, quería gritar, quería lanzarle a la cara cada promesa rota, cada mentira susurrada, cada pedazo de su corazón que él había aplastado bajo los neumáticos de su coche en fuga. Pasó a los mensajes. Los primeros fueron un diluvio de acusaciones, párrafos enteros escritos con la furia ciega de quien ha sido traicionado. «¡Cobarde! ¡Me dejaste tirada en el suelo!» ¿Quién era ella, Paulo? Las palabras eran balas disparadas contra un muro de indiferencia. Las 2 marcas azules de confirmación de lectura aparecían, pero no llegaba ninguna respuesta. Era una nueva forma de tortura. La tortura digital del siglo XXI. Él estaba leyendo, él estaba viendo su desesperación, su rabia, y elegía conscientemente ignorarla. Con cada hora que pasaba, la ausencia de su respuesta era un acto de violencia pasiva, una declaración de que ella no valía ni siquiera el esfuerzo de una mentira escrita. Él no solo la estaba ignorando, estaba intentando activamente borrarla de su existencia, como si la noche de la persecución, y por extensión, toda su relación, nunca hubiera existido. Después de días inmersa en ese ciclo de furia y frustración, algo comenzó a cambiar. El fuego de la rabia, sin el combustible de una respuesta, comenzó a extinguirse, dejando atrás las cenizas frías del agotamiento. Su cuerpo comenzó a sanar antes que su alma. Los arañazos en las manos y rodillas formaron costras, señales visibles de un proceso de cicatrización. Y lentamente, dolorosamente, su mente comenzó a hacer lo mismo. El silencio de Paulo, que antes era una tortura, comenzó a transformarse en una respuesta, la más clara y honesta que él podría darle. Era la respuesta de un hombre al que no le importaba, de un cobarde que no tenía la decencia de enfrentar las consecuencias de sus actos. Fue entonces, en el fondo de ese pozo de desolación, que llegó su mensaje, una pequeña burbuja de texto que apareció en la pantalla del celular, casi inofensiva. El corazón de Thais dio un salto, una última y tonta chispa de esperanza. Tal vez una disculpa, una señal de remordimiento. Abrió el mensaje, y las palabras que leyó fueron más crueles que cualquier silencio. «Estás viendo cosas donde no las hay. Era solo una amiga. No me detuve porque sabía que eres explosiva. No quería un escándalo en medio de la calle». Thais leyó el mensaje 1, 2, 3 veces. Cada palabra era una gota de veneno. No solo estaba mintiendo. Estaba intentando reescribir la realidad. Estaba usando la propia reacción de ella, su traición, como justificación para su cobardía. La llamaba explosiva, pintándola como la loca, la descontrolada, y asimismo como la víctima que solo quería evitar un escándalo. Era gaslighting en su forma más pura y perversa. Él quería que ella dudara de sus propios ojos, de su propio dolor, de la imagen indeleble de una mujer escondiéndose en su coche y del sonido del cristal estallando. Pero algo inesperado sucedió. En lugar de derrumbarse, Thais sintió una claridad helada y cortante. Ese mensaje no la rompió. Al contrario, fue la pieza final del rompecabezas, la confirmación que necesitaba. Ese no era el Paulo que ella amaba, o tal vez el Paulo que ella amaba nunca había existido. Ese era un extraño, un manipulador frío y calculador. El dolor no desapareció,
pero la confusión sí. La duda se disipó, reemplazada por una certeza granítica. Ella no estaba loca, no era explosiva. Era una mujer que había sido traicionada y humillada, y su reacción había sido la de alguien con el corazón hecho pedazos. El mensaje de él no la debilitó, la liberó. En ese momento, Thais decidió que no derramaría ni una lágrima más por ese hombre. Él no merecía su furia, no merecía su dolor, y ciertamente no merecía su amor. Se había fortalecido no a pesar del dolor, sino por él. Decidió seguir adelante. Mientras Thais libraba su batalla interna, el mundo exterior comenzaba a moverse a su favor. Itapuá, el barrio donde la persecución había alcanzado su clímax, no era como el resto de Salvador. Era una comunidad unida, casi una ciudad pequeña dentro de la metrópolis, donde las noticias, buenas o malas, corrían más rápido que el viento. La escena de una mujer arrojando un casco contra un coche en fuga no era algo que pasaría desapercibido. Las radios Sipó, las redes de chismes e información que conectaban los vecindarios, ya estaban a toda marcha. El teléfono de Thais comenzó a sonar, pero no era Paulo. Eran voces conocidas, amigas de mucho tiempo, vecinas, conocidas de la playa. Personas que habían visto la escena o que habían oído de quienes la vieron. La primera llamada fue de doña Sida, dueña de la panadería de la esquina. «Hija mía, supe lo que pasó. No le hagas caso a ese trasto. Eres una chica de oro. No te mereces a un hombre que te hace pasar por una vergüenza así». Luego, fue el turno de un amigo de la infancia que había visto el coche de Paulo pasar a gran velocidad. «Thais, olvida a ese Paulo. No sirve. Ya lo he visto por aquí con otras mujeres. No fue la primera vez. No te mereces esto. Siempre tuvo esa fama. Solo que no te lo contábamos para no lastimarte». Cada llamada, cada mensaje de apoyo era un bálsamo en el alma herida de Thais. Las palabras de esas personas, la voz de la calle, formaron una red de seguridad a su alrededor. No la juzgaron por su reacción explosiva. La validaron. Confirmaron que su intuición era correcta, que su dolor era legítimo. Las historias sobre las otras mujeres, las otras mentiras de Paulo, ya no la lastimaban. Al contrario, reforzaron lo que ella ya sabía en el fondo de su alma. El problema nunca había sido ella. El problema era él. Con la dignidad que aún le quedaba, ahora fortalecida por esa inesperada ola de solidaridad, Thais tomó su decisión final. No respondería su mensaje. No habría más gritos, ni peleas, ni súplicas. Borró su número, lo bloqueó en todas las redes sociales y comenzó el doloroso, pero necesario, proceso de purgar su presencia de su vida. Puso las fotos, los regalos, los recuerdos en una caja, no para quemarlos en un acto de rabia, sino para guardarlos en un rincón oscuro del armario, como un artefacto de un pasado que ella estaba decidida a superar. Decidió poner un punto final, no por él, sino por ella. No quería volver a verle la cara, ni siquiera en una fotografía. La batalla había terminado, y aunque su corazón estaba cubierto de cicatrices, finalmente había ganado la guerra. El tiempo, ese sanador implacable y paciente, comenzó a tejer su tapiz sobre las heridas de Thais. Las primeras semanas fueron una mancha de días grises, incluso bajo el sol radiante de Salvador. El dolor todavía estaba allí, una compañera constante, pero ya no era la presencia abrumadora que la asfixiaba. Era más como un dolor fantasma, el recuerdo de un miembro que había sido amputado. Poco a poco, con el apoyo inquebrantable de sus amigas y la validación de la voz de la calle, Thais comenzó a reencontrarse.
limpió no solo el apartamento de cualquier rastro de Paulo, sino también su propia alma. La rabia dio paso a una melancolía serena, y la melancolía, a su vez, comenzó a ceder espacio a la semilla del redescubrimiento. Volvió a hacer las pequeñas cosas que amaba y que había olvidado. Caminar por el malecón de Itapúa al amanecer, sintiendo la brisa marina en el rostro. Pasar horas en una librería, perdida entre mundos de papel. Volvió a pintar, una pasión antigua que la rutina de la relación había dejado en segundo plano. Las primeras pinceladas fueron dudosas, pero pronto los colores vibrantes comenzaron a fluir, llenando los lienzos en blanco, con la misma fuerza con la que ella llenaba los espacios vacíos de su vida. Cada cuadro era un paso, cada color una emoción procesada. Ella no solo se estaba curando, se estaba reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, en una versión de sí misma que no dependía de la aprobación o la presencia de nadie. Era una Thaís más introspectiva, más fuerte, con una mirada que llevaba la sabiduría de quien cruzó el infierno y regresó. Fue en una noche de sábado, meses después de esa persecución fatídica, que sus amigas finalmente la convencieron de salir. Basta de esconderte, Thaís, la vida está ahí fuera. El samba te está llamando, dijo Carla, su amiga más animada. La idea de mezclarse con una multitud aún la ponía nerviosa, pero sintió que era el momento, era un paso más. Fueron a un bar con encanto en Estela Maris, un lugar conocido por su contagiosa rueda de samba y su ambiente relajado. El aire estaba eléctrico, vibrando con el sonido de la pandereta, el cavaquinho y las risas. Thaís, al principio tímida, pronto se dejó llevar por la energía. Pidió una caipiriña. Sintió el ritmo entrar en su cuerpo y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Una sonrisa genuina que venía de adentro, iluminando su rostro. Estaba en medio de una conversación animada, riéndose de un chiste, cuando una extraña sensación la recorrió. Un escalofrío, una alerta silenciosa de su instinto ahora afilado. Levantó la vista y recorrió el ambiente, y entonces la vio. Al otro lado del bar, cerca de la barra, estaba Ohana. Thaís no necesitó confirmación. El rostro que solo había visto en fotos etiquetadas en las redes sociales de amigos en común era inconfundible. Era la mujer cuya silueta en el coche de Paulo había destrozado su mundo. Todo el mundo en su círculo social sabía quién era la amante de Paulo. El secreto de él era una farsa mal contada. Por un instante, el corazón de Thaís se heló. El sonido del samba pareció distante. Las risas de la gente se convirtieron en un zumbido y el suelo pareció oscilar bajo sus pies. La memoria de esa noche, la persecución, el cristal roto, la caída humillante, regresó con la fuerza de un puñetazo. Pero la Thaís que estaba allí, en esa noche de samba, no era la misma mujer que había llorado tirada en el asfalto. La ola de pánico que subió fue recibida no por desesperación, sino por un muro de fuerza recién construida. Su expresión, que por un segundo vaciló, se volvió firme, serena, casi impenetrable. En el mismo instante, como si estuvieran conectadas por un hilo invisible del destino, Ohana también levantó la mirada. Los ojos de las dos se cruzaron en medio de la multitud. La mirada de Ohana era una mezcla de sorpresa, miedo y una pizca de arrogancia desafiante. La de Thaís era pura y tranquila observación. No había odio, no había furia. Solo había la claridad de quien ve la situación desde arriba,
con la distancia que el tiempo y la curación proporcionan. En ese breve segundo de contacto visual, Thais no vio a una rival. Vio a una mujer que, pronto, probablemente estaría en su lugar, atrapada en el mismo ciclo de mentiras y manipulación. Sus amigas, notando el cambio en su postura, siguieron su mirada y lo entendieron al instante. «Thais, vámonos», susurró una de ellas, lista para protegerla. Pero Thais hizo un gesto suave con la mano. «No, esperen aquí, necesito hacer esto». Con una calma que se sorprendió a sí misma, Thais comenzó a caminar. Cada paso hacia Ohana era firme, deliberado. No atravesó la multitud con rabia, sino con la elegancia de quien está en control de su propio territorio. La gente abría camino, tal vez sintiendo la tensión silenciosa que emanaba de ella. Al acercarse, vio de reojo, en un rincón más oscuro del bar, la figura de Paulo. Él la vio a ella, vio a Ohana y vio la colisión que estaba a punto de ocurrir. Y fiel a su naturaleza, se encogió. Permaneció a distancia, paralizado por la cobardía, incapaz de intervenir, de proteger su conquista o de enfrentar su pasado. Thais se detuvo a un paso de Ohana. El samba continuaba de fondo, una banda sonora surreal para esa confrontación silenciosa. La miró, no de arriba a abajo, sino ojo a ojo, como iguales. Y entonces, con la voz firme, sin un ápice de temblor, cargada no de odio, sino de una ironía cortante y casi piadosa, dijo: «Estás pensando que ganaste algo así como la lotería, ¿verdad?» Ohana se quedó en silencio. La arrogancia en su rostro se deshizo, reemplazada por una aprensión visible. Tragó saliva. Thais esbozó una sonrisa mínima, casi imperceptible, y continuó. La voz baja pero audible solo para las dos. «Disfruta de este romero dorado mientras dure, porque él hará contigo lo mismo que hizo conmigo. El premio que ganaste tiene fecha de caducidad». No esperó una respuesta. No había nada que Ohana pudiera decir que importara. Ese momento no se trataba de Ohana, ni de Paulo. Se trataba de ella. Era su acto final de liberación. Thais se dio la vuelta con la cabeza en alto, sin remordimiento, sin mirar atrás ni una sola vez. La sensación no fue de venganza, sino de paz, de un ciclo finalmente cerrado. Caminó de regreso a sus amigas, que la miraban con una mezcla de admiración y alivio. «Se acabó», dijo Thais, y un peso que ni siquiera sabía que aún llevaba se disolvió. Pero la noche aún guardaba una sorpresa. Mientras se preparaban para ir a otro lugar, un hombre que estaba sentado cerca de la rueda de samba, y a quien Thais había notado de reojo por su sonrisa amable, se acercó. Era el mototaxista, más arreglado, sin el uniforme, pero inconfundible. Sus ojos se encontraron, y él sonrió. «Señorita, Thais, ¿verdad? Nunca olvidaré esa noche». Thais se quedó sin palabras por un momento, luego le devolvió la sonrisa. «Y yo nunca olvidaré su ayuda. De nuevo lo siento por el casco». «¿Qué va?», se rió él. «Con lo que me pagó, compré 3 cascos nuevos y aún llevé a mis hijas a pasear. Solo quería decir que me alegra verla bien. De verdad. Parece en paz». Esas palabras, viniendo del único testigo de su punto más bajo, significaron más de lo que él jamás podría imaginar. Era la confirmación externa de su transformación interna. Conversaron por unos minutos, una conversación ligera y genuina. Él se llamaba Jonas. Era un hombre bueno, trabajador, que hacía trabajos de mototaxi para complementar sus ingresos. Ese encuentro inesperado, un guiño del destino,
pareció sellar la noche con una nota de esperanza y humanidad. Thais y sus amigas se dirigieron a otro bar, y la noche continuó, ahora más ligera, más feliz. Bailó, se rió y celebró no una victoria sobre Paulo u Ohana, sino una victoria sobre sí misma. Había enfrentado a sus demonios y salido del otro lado, no ilesa, pero entera, más fuerte, más sabia. Estaba finalmente libre, libre de la prisión de un amor que la disminuía, libre de la sombra de la traición, libre para escribir el próximo capítulo de su vida, con sus propios colores, en sus propios lienzos, dueña de su propio final feliz. ¿Y tú? ¿De qué ciudad estás viendo esta historia? Déjalo aquí en los comentarios, me encantará saberlo. No olvides darle like al video, eso ayuda mucho al canal a crecer. Y si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia emocionante. Muchas gracias y hasta el próximo video.